La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del glaucoma y el riesgo de pérdida de visión con la doctora Lucía Meyer de Battaglia. Ella es oftalmóloga, cirujana, especialista en glaucoma y oftalmopediatra y es mi prima. Y la recibimos así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Estamos acá para poder responder a las preguntas y las inquietudes y poder informar un poquito a la gente sobre esta enfermedad que es tan grave. Claro, y justamente para hablar un poquito del glaucoma tenemos esta placa que mostramos al inicio del programa. Vamos, por favor. El glaucoma es una enfermedad crónica que conlleva la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta en torno a un 3% de la población mundial. Según datos proporcionados por la OMS, constituye la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. El diagnóstico precoz puede evitar hasta el 95% de los casos de pérdida de visión. Te quiero hacer una pregunta antes de irnos al corte. ¿Hay mucho glaucoma en nuestro país? Sí, realmente el porcentaje es como en el resto del mundo. Y sí, vemos mucho, sobre todo en personas de más edad, porque uno de los factores de riesgo de esta enfermedad es la edad. Entonces, cuanto más años tienen, más probabilidades también de que desarrollen la enfermedad. Es como la hipertensión arterial, no tiene nada que ver con ella, pero es similar. Cuanto más edad uno tiene, más probabilidades de tener fallas. Cuanto más edad uno tiene, más probabilidad de tener cualquier cosa se tiene. Es así mismo. Por eso que hay que cuidarse y a la gente joven que se cuide mucho, porque cuando uno es joven está construyendo la vejez que va a tener. Entonces, y cuando ya llegas a la vejez, bueno, hay que vemos qué tal te portaste antes, ¿verdad? Y o si no, para eso están también los muy buenos médicos y profesionales. Y está este programa, El Doctor en Casa, que lo que queremos es conocer todas las afecciones, las enfermedades, todos los problemas que podemos tener los seres humanos, conocer, saber por qué sucede, si se puede evitar y si no se puede evitar, cómo se puede tratar y quiénes pueden tratar ese problema o esa enfermedad. De eso se trata El Doctor en Casa, de queremos que tengas una vida plena a pesar de algunas cositas que todos tenemos, pero que puedas encontrar el camino para la salud. Y la prevención es algo tan importante para eso y obviamente después el ir a la consulta y elegir los mejores profesionales. Entonces, hoy hablamos acá del glaucoma, el riesgo de pérdida de visión con la doctora Lucía Meyer de Battaglia. Volvemos enseguida. Bueno, continuamos en El Doctor en Casa y quiero contarles, quiero leer el currículum de la doctora Lucía Meyer de Battaglia. Ella es oftalmóloga cirujana, realizó su especialidad en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, ex jefe del servicio del Hospital Nacional de Itagüí, directora de posgrado, coordinadora de programa de posgrado en oftalmología en el Hospital Nacional, médico de planta en el Hospital Central del IPS, parte del plantel del Departamento de Glaucoma, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Glaucoma y expresidente
presidente de esta misma sociedad. Ella es la doctora Lucía Meyer y está con nosotros y vamos a hablar justamente del glaucoma, el riesgo de pérdida de visión, porque evidentemente, como ya lo dijiste en el bloque anterior, si una persona no se trata, pierde la vista con el glaucoma. Sí, es una enfermedad grave por eso, porque si se detecta a tiempo, como decías, es posible tratar y prevenir esa ceguera. Pero si se llega tarde, se llega a destiempo, realmente se puede perder la visión y bueno, lastimosamente no se puede recuperar lo perdido. Es como habías leído, una ceguera irreversible, quiere decir de que una vez que la visión se perdió, no se puede recuperar más. ¿Y cómo comienza el glaucoma o qué hace que una persona tenga glaucoma? Bueno, la verdad es que no hay síntomas en esta enfermedad. Aquí el control, así como decías, es muy importante, entonces la recomendación es que a partir de los 40 años, que es la edad en que empieza la dificultad de visión cercana, que por lo general siempre uno consulta porque tiene problemas para leer, esa es la edad en que hay que empezar a controlarse la presión. Y no tiene síntomas la enfermedad, entonces es como un ladrón silencioso que entra y va robando la visión hasta que lleva todo. Y bueno, fundamental es ir controlándose con el oftalmólogo, aunque no sea especialista en glaucoma. Todos los oftalmólogos pueden manejar la enfermedad. Muchas veces, sí, los especialistas estamos un poquito ya en esa etapa un poco más complicada de la enfermedad, en que el oftalmólogo general es como que, bueno, hasta aquí llegué, no sé qué más hacer, yo no opero el glaucoma se opera, pero no es una indicación de entrada, porque toda cirugía tiene un riesgo, ¿sí? Claro. Entonces es como una última opción cuando no tenemos medicamentos que controlen bien la presión o que prevengan el deterioro. A veces la presión está bien, pero la visión se sigue deteriorando. En ese caso es importante ir a una cirugía temprana, no esperar mucho tiempo por el miedo. Hay mucha gente que no quiere ir a una cirugía porque tiene temor, porque tiene miedo, porque algún vecino tuvo una mala experiencia, pero realmente hay tantas patologías oculares, tantas cirugías, tantos problemas oftalmológicos, que el que está al lado no siempre tiene la misma condición. Y como siempre decimos en medicina, cada paciente es único. Cada paciente tiene una particularidad diferente y en esta enfermedad eso es así. Ningún paciente es igual a otro. Entonces, es fundamental la detección precoz y eso se hace con la consulta con el oftalmólogo general, no hace falta que sea especialista. Y bueno, cuando ese oftalmólogo de confianza con el que uno se controla dice, bueno, hasta acá yo llegué para tratar esto, entonces sí, es bueno que sea un especialista de glaucoma el que lo vea y lo encamine a tratamientos más agresivos, diríamos. Ya. ¿Esa toma de presión es tan importante? Sí, realmente hay factores de riesgo en esta enfermedad y el principal factor de riesgo es la presión ocular alta. Cuando hay una presión intraocular más alta de lo normal, eso produce daño del nervio óptico. Y el nervio óptico es el que está allí para darnos la visión, ¿verdad? Cuando ese nervio se va dañando y el daño no es de un día al otro, el daño es progresivo, día a día, mes a mes, año a año. Esa presión alta es la que de a poquito, la relación que tenemos es una presión alta del ojo produce lesión del nervio en 5 años. Y son así datos más o menos gruesos, ¿verdad? 10 años para que produzca pérdida visual. O sea, primero se daña el nervio y después recién hay una pérdida de la visión que por lo general el paciente, la persona no se da cuenta.
No se da cuenta porque tenemos dos ojos que superponen las imágenes, Sí. entonces pequeños puntitos de ausencia de visión la persona no No te das detecta, cuenta. porque este ojo superpone la visión del otro. Y con los estudios sí podemos ver esas pérdidas pequeñas de visión que después se van haciendo más grandes y terminan muchas veces, bueno, perdiendo toda la visión. ¿El glaucoma es el que se deja de ver a los costados o no es eso? Sí, Es. Que la visión va disminuyendo, pero así en lateral, entonces vos tampoco te das cuenta y después puede terminar así como como mirar por un agujerito, sí. ¿verdad? Como siempre le digo a los pacientes, es como comer una torta, ¿verdad? Generalmente partimos el centro y dejamos el centro y vamos comiendo de a poquito, ¿verdad? Y la última visión que se pierde es la central, entonces por eso es que no se dan cuenta de que está bajando la visión. Porque la visión central es buena. Claro. Yo te miro a vos, te veo bien. Claro. Pero voy perdiendo campo. Claro. El campo que se pierde es el campo de este lado. Entonces, este ojo pierde este campo, pierde este campo, pero voy teniendo los laterales. Y por eso es que es tan difícil detectar, ¿verdad? Porque pierdo primero esto que se superpone más en el medio, que son estos campos. Y los temporales son los que se quedan como remanente con el central. Entonces el remanente temporal y el remanente central es el que queda y eso es como que suple un poquitito. Entonces realmente mucha gente llega con ese deterioro demasiado importante de la visión. Y no se puede revertir, ¿verdad? No se puede revertir. Se puede frenar con un tratamiento, pero no se puede revertir. Así mismo es. Se puede frenar si detectamos a tiempo o que el progreso sea muy lento. Entonces, bueno, los años en que se van muriendo las fibras hace que, bueno, uno llegue a tener visión toda la vida. Pero si uno no cuida eso y no atiende esa presión, que es el único indicador que a nosotros, bueno, es el más temprano, diríamos, ¿verdad? Porque después están los otros indicadores, el nervio que vemos que se daña, el campo visual con el estudio de campimetría que vemos que se va perdiendo, ¿verdad? Son todos estudios que tenemos a mano. El más sencillo es el de la toma de la presión, el más fácil que se hace en el consultorio. Entonces, eso lleva 2 minutos. Claro, y puede hacer una diferencia abismal entre que tengas tu visión buena o que se detecte que tenés algún problema. Así mismo es. Es fundamental eso. Perfecto. Bueno, tenemos materiales, Lucía, que queremos compartir contigo, con la audiencia, y después vos nos vas a explicar. Bueno. Vamos con este primer material, por favor. ¿Cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo? Para mantener una presión constante y normal en el ojo, este produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual de líquido sale del ojo. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, que se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. Si usted tiene glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que se queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. Es muy buena la explicación, muy lindo el gráfico, realmente es así. Es como que tiene que haber un equilibrio entre lo que se forma y entre lo que sale, ¿verdad? Y cuando se pierde ese equilibrio y hay o mayor producción, porque esa es una de las causas, la mayor producción de líquido o la dificultad de salida de ese líquido, bueno, ese desequilibrio hace de que la presión suba. Y ahí es
como veíamos en el video, que esa presión va hacia atrás y daña el nervio. Claro. Pero el tema es que uno no se da cuenta que está pasando. No. O sea, esto le puede pasar, me puede estar pasando a mí, le puede estar pasando a alguien que está viendo el programa ahora, y ni nos damos cuenta que va disminuyendo la visión de los costados por lo que vos explicaste, ¿verdad? Entonces, qué importante es ir a la consulta por lo menos una vez al año para que te tomen la presión, ¿verdad? Y además ya te revisan todo, ¿verdad? Pero sobre todo para el tema de la presión. Sí, eso es fundamental en la detección del glaucoma. Y lo que buscamos los oftalmólogos y la Sociedad de Glaucoma y todos los especialistas de glaucoma es hacer la detección precoz. Claro. Porque cuanto más precoz se hace el diagnóstico, menos daño del nervio y por lo tanto menos daño de la visión. No se hizo nunca, pregunto, se me ocurre, así como por el tema de la presión arterial que se hace en diferentes lugares, que toma de presión, hay creo que un día en el año que se hace, y entonces en todos los lugares, en los parques, en esto, en lo otro, está la gente para tomarse la presión. No se hace eso, nunca se hizo con lo de presión ocular. Sí. En el Día Mundial de Glaucoma hay una semana de glaucoma que es a nivel mundial. Sí, se suelen hacer un poquito motivaciones y tratar de que la gente vaya entendiendo esto. Pero lastimosamente no es tan fácil el equipo que necesitamos. Claro. Es el aparato grande. No es tan fácil llevarlo, claro, ¿verdad? Claro. Hay también tonómetros, que así se llaman, tonómetros manuales, pero no es lo que usamos habitualmente. Claro. Entonces, no hay muchos como para hacer una campaña de detección de la presión así en forma masiva, sí, como es el de la presión arterial. Claro, yo me olvidé, no tuve en cuenta que es cierto, el aparato es una cosa grande. Sí. Que no se puede llevar a cualquier lado. Bueno, pero de acá nosotros vamos a seguir insistiendo en que vayan. Hay lugares públicos que tienen el servicio de oftalmología, por supuesto, IPS, por supuesto, y tienen que hacerse ese control. Tenemos todo. Yo no me hice todavía este año, entre paréntesis. Pero bueno, hay tiempo, hay que hacerse. Sobre todo acá hay que tener un poquito en cuenta también el antecedente familiar. Cuando no hay ciegos en la familia o no hay antecedentes de personas que estén en tratamiento por glaucoma, hay menos riesgo. Hay un componente hereditario importante, entonces cuando en la familia hay alguna persona con glaucoma o que se está tratando por la presión del ojo o que se haya quedado ciega de uno o de los dos ojos, eso es un signo de alarma para toda la familia. La familia no es solamente hijos, es hijos, nietos, sobrinos, claro, tíos, o sea, es toda la familia grande, diríamos, que está alrededor, que tiene que cuidarse. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer el corte. Me parecía, por eso mira al costado. Hacemos el corte y volvemos enseguida. Continuamos aprendiendo sobre el tema del glaucoma. Ya sabemos que se detecta con la presión ocular, que si uno tiene, ni se da cuenta que tiene, hasta que de repente vos decís, no veo bien, te vas y ya está muy avanzado. Por eso que es importante, como nos decía la doctora Lucía Meyer, que tenemos que hacernos estos controles una vez al año por lo menos, control de todo, del fondo de ojo, de la presión, de todo, para ver cómo está evolucionando nuestra vista. Y tenemos un material que habla, porque por lo visto el glaucoma tiene clasificaciones. Vamos a ver. Clasificación del glaucoma.
Según la amplitud del ángulo írido-corneal, se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado. Suele cursar de forma aguda con elevación brusca de la presión intraocular, dolor intenso, disminución de agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo, dilatación de la pupila, náuseas y vómitos. Glaucoma de ángulo abierto. La evolución es lenta, no existen síntomas aparentes, pero se deteriora progresivamente la visión, por lo que se le ha llamado el ladrón de la vista. Según el origen, se clasifica en primario, si no existe otra enfermedad que lo cause. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de la enfermedad. Secundario, cuando existe otra enfermedad que lo origina. Según el momento de aparición, se clasifica en glaucoma congénito. Es poco frecuente. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de tiempo comprendido entre el momento del nacimiento y los 3 años de edad. El 66% de los casos tienen afectación en ambos ojos. Glaucoma juvenil o infantil. En la mayor parte de las ocasiones es de origen hereditario y se caracteriza por existir una anomalía ocular en el nacimiento responsable de un aumento de la presión intraocular. Glaucoma del adulto se desarrolla en la edad adulta. Bueno, yo ya le hacía preguntas a la doctora mientras iba el material, pero todos los, ahí veíamos las fotos de los ojos así grandes, diferentes. Sí, en los niños. En los niños. En los niños, bueno, como decías, la clasificación ahí Sí. Es muy amplia, ¿verdad? Y en los niños, el glaucoma congénito da esos ojitos grandes. O sea, muchas veces dicen los papás, ay, tienen lindos ojos, Sí. pero sin embargo, los ojos grandes en los bebés hay que controlar y en forma muy temprana. O sea, apenas uno detecta que el ojito es un poco más grande, hay que consultar. A veces puede ser una característica familiar. Pueden haber otras patologías, la córnea puede ser simplemente la córnea grande, pero no tener glaucoma, ¿verdad? Pero sí se tiene que controlar. Generalmente estos niños, muchos niños, nacen así con un cuadro muy agudo, muy feo, como que los ojos son muy grandes. El pediatra luego ya le llama la atención y hay otros casos en los que no. Parecen ojos lindos nomás, unos lindos ojos grandes, pero no unos ojos que uno dice, aquí hay alguna cosa fea, ¿verdad? Entonces, es bueno que la gente sepa un poquito esto. Los pediatras muchas veces ya mandan detectan y otras veces no. Actualmente ya los pediatras hacen unos controles periódicos, diríamos, así como se hace la vacunación. Bueno, en tal mes se tiene que hacer este control, aquel control. De esa misma manera ellos inducen también a la consulta oftalmológica para ir controlando el niño desde antes de los 4 meses, después de los 6 meses, después del año, a los 3 años, a los 5 años, que son las edades en que se tienen que hacer esos controles. Y la clasificación decía, había un glaucoma cerrado y otro abierto, y uno es rapidísimo la evolución y el otro es más lento. Sí. Del glaucoma que hablábamos, que es el más frecuente, como decía el video, es el más frecuente, el glaucoma crónico, que es de larga evolución y es lento, y está el glaucoma agudo, que no pasa desapercibido. El glaucoma agudo es doloroso, muy doloroso, es un cuadro como dice, agudo, como una apendicitis, me duele, no puedo dejar de hacer algo porque el dolor es insoportable. Acá también es así. El ojo duele muchísimo, incluso hay náuseas, hay gente que le duele la mitad de la cabeza.
el ojo se pone rojo, intensamente rojo, así como veíamos. Solo que aquí los cuadros que se pasaron son de personas jóvenes. Por lo general estos cuadros no se ven muchos en personas jóvenes, sino más bien mayores, más adultos y por lo general más de 50 años. Y tienen ciertas condiciones familiares, hereditarias, características propias, un ojo chico, un ojo corto, que es lo que hace o favorece que hayan esos glaucomas agudos. En nuestro país no hay muchos. Por ejemplo, en China, en países donde los ojos son más chiquitos, sí es más frecuente, mucho más frecuente el glaucoma agudo que el crónico. En nuestro país es más frecuente el glaucoma crónico, que es de larga evolución, que el glaucoma agudo. ¿Y qué tiene que ver el tamaño de los ojos, así más chiquitos y más grandes para el tema del glaucoma? Como habíamos visto en el video anterior, el líquido se forma en la parte detrás del iris y pasa por la pupila y tiene otro camino para salir, ¿verdad? Cuando el ojo es más corto, ese ángulo camerular que decía en el video es como más estrechito, entonces es como que le dificulta más el paso. Entonces hay situaciones como... o sea, los asiáticos tienen más posibilidades de tener... Sí, los miopes, por ejemplo, o sea, ellos tienen ojos más pequeños, o sea, los asiáticos tienen ojos más pequeños y esos ojos más pequeños son los que favorecen este tipo de... Acá no se ven muchos, pero sí se ven. Claro. Y muchas veces el frío favorece, por ejemplo. O sea, en esta época en que empieza el frío es cuando vemos estos cuadros con más frecuencia que en el resto del año. Ya, perfecto. Bueno, seguimos con el otro material, por favor, que habla de, esto es importante, señales de alerta. Señales de alerta. Pérdida lenta de la visión lateral o periférica, también llamada visión de túnel. Dolor súbito e intenso en un ojo. Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada. Náuseas y vómitos. Halos similares al arco iris alrededor de las luces. Enrojecimiento de los ojos. Inflamación en uno o los dos ojos. En el glaucoma congénito, los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida. Opacidad en la parte frontal del ojo. Agrandamiento de uno o ambos ojos. Enrojecimiento de los ojos. Sensibilidad a la luz. Lagrimeo. Qué pena cuando uno ve los chiquititos con eso. Ay, ¿Cuál es el tratamiento de glaucoma? El tratamiento en los niños es quirúrgico. O sea, el glaucoma congénito es quirúrgico, se debe operar en forma precoz. Así se tengan que hacer más de una intervención. Muchas veces dejan, como quedan ojos grandes, son pacientes con miopías altas. Sin embargo, los glaucomas crónicos se tratan con medicación, o sea, con unas gotitas, que es como tomar una pastilla, o sea, ponerse una gota todos los días y eso no causa mayores problemas más que acordarse de que se tiene que poner las gotas, ¿verdad? Y bueno, pero actualmente ya hay varios medicamentos. Hace años contábamos con uno o dos y no teníamos acceso a más, pero bueno, por suerte la medicina avanza y bueno, la tecnología también y avanzó mucho en ese aspecto. En el glaucoma disponemos ahora de muchos medicamentos. Eso no quiere decir que, bueno, todo medicamento puede ocasionar alergia y para eso está el médico de cabecera. Si me hace mal la medicación, entonces busco alternativas y hay alternativas. Claro. Eso es lo que hoy tenemos de bueno. Claro. Además, me imagino que si el médico le da una gotita, le prueba antes le prueba en el consultorio a ver cómo le reacciona, ¿verdad? ¿O no?
Y por lo general no, porque no siempre disponemos de las gotas en el consultorio. Entonces le indicamos y bueno, si es que tiene alguna reacción adversa, lo importante es que le llame a su médico, le diga, bueno, tuve esta reacción, me puso el ojo rojo, al aplicarme la gotita me duele el ojo. Entonces uno puede ir variando la medicación, ¿verdad? Claro. Y buscando aquella que es más adecuada, que baja bien la presión y que no produce molestias. Perfecto. Bueno, y cuando se detecta el glaucoma, sé que depende de la evolución, ¿verdad? Pero suponiendo un glaucoma incipiente que está comenzando, se le da ese tratamiento de gotitas, ¿eso es de por vida? ¿Se tiene que controlar cada tanto? Entonces no avanza el glaucoma, ¿cómo es? Sí, cuando es incipiente, generalmente con una medicación es lo recomendado, ¿verdad? Usar una gotita nomás, que cada remedio o cada droga tiene su frecuencia en que se aplica, ¿verdad? Y bueno, uno con el médico determina si prefiere esta, aquella, los efectos colaterales que eventualmente pueda tener una u otra. ¿Y cuánto tiempo? ¿De por vida? Toda la vida. Ah, ya. Por eso es que es importante no apresurarse en el diagnóstico, ¿verdad? Cuando uno no tiene un daño importante en el nervio, o sea, el nervio está sano, una sola toma de presión es importante no considerar como ya, ¿verdad? Hay que controlar, ver si es que si se vuelve a encontrar la presión alta, porque muchas veces el temor en el consultorio hace como fuerza y eso puede variar un poquito la presión. El hecho que haya venido de hacer ejercicio también... No, y uno se pone nervioso cada vez que le van a revisar, doctor. Y hay muchos pacientes que es muy difícil tocarle el ojo, ¿verdad? Entonces hacen fuerza y eso varía la presión. Claro. Entonces, una sola toma siempre es prudente, si tenemos un nervio sano, ir controlando, no asustarse porque me encontró la presión alta, me voy a quedar ciego. No, lo importante ahí es el control. Claro. No asustarse, controlarse, sí, o sea, como decimos, bueno, ocuparnos, no preocuparnos. Tal cual. Y si ya es un glaucoma avanzado, ¿qué se hace? En los glaucomas avanzados sí, generalmente ya damos toda la batería médica, o sea, que se puede utilizar, o sea, lo que llamamos medicación máxima, que son por lo general 3 drogas. 3 drogas se considera medicación máxima. Si con eso no obtenemos valores de presiones adecuados, tenemos que ir a cirugía. Es mejor llegar a una cirugía antes de tener un campo como el que veíamos ahí, que es una visión tubular nomás, que es como mirar a través de que hacíamos antes, del agujerito de la puerta, ¿verdad? Que se ve muy reducido. Eso ya son glaucomas muy avanzados. Y lo que decían signos de alerta en el material que se pasó, generalmente son de glaucoma agudo. El glaucoma crónico no tiene esos signos de alertas. Esos son del glaucoma agudo. Y cuando uno ya tiene una visión tubular, bueno, ya llegamos tarde. Eso. Ya no se opera eso. Se opera. Se opera, o sea, se llega tarde porque ya no, las gotitas no funcionan, pero se puede operar para que... No, se llega tarde cuando se hace el diagnóstico tardío. Claro. Cuando ya se evolucionó mucho la enfermedad en que esa torta ya se terminó. O sea, no se puede con la operación que vuelva a ver todo el campo visual. No. La operación lo que hace es que eso se detenga en ese momento. Eso es lo que hace. No, la cirugía es como una droga más. Es un elemento más que tenemos porque esta enfermedad no se cura. Ya, claro. Se trata de controlar. Entonces, nosotros tratamos de controlar cuando la enfermedad no es tan grave con medicación. Cuando no controla con la medicación, vamos a la cirugía, porque no hay otra opción. Claro. Hay que bajar la presión para que no se pierda la visión. Y si es necesario 2, 3 y 4 cirugías, claro. No es que una sola, porque esto
no es curativo. Claro. Puede controlar un sí. tiempo y después vuelve otra vez a la presión a subir y bueno, habrá que agregar medicación o ir otra vez a cirugía. Sí. O sea, la cirugía, yo pensaba que la cirugía, no sé, los que tenían que veían así por el agujerito, se iban, se operaban y después ya veían bien. No. No. Por eso que es tan importante hacerse el control, porque no hay vuelta atrás de esto. Lo que se puede hacer con esta cirugía es evitar que eso siga achicándose, ¿verdad? El campo de visión. Sí, lo único que se puede hacer, lo que nosotros los oftalmólogos podemos es actuar sobre la presión intraocular, que es el factor de riesgo más importante. Y la cirugía lo que hace es tratar de compensar ese equilibrio entre la formación y la salida y obtener una presión que nosotros consideremos para ese ojo, según el daño que tiene, adecuada. Ahora recién entendí. Rubita lo soy. Ahora recién entendí. O sea, la operación es para bajar la presión, para controlar la presión. Obviamente con la presión no alta, controlada, normal, no se sigue deteriorando, pero el agujerito por el que ves se queda igual. Ya se queda igual. Bueno, hay que controlarse antes que pase eso. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con la doctora Lucía Meyer. El tema nuestro es glaucoma y este riesgo de pérdida de la visión. Y yo acá quiero hacer un paréntesis nomás para hablar, no como doctora porque no soy, ¿verdad? Yo soy entrevistadora nada más, pero qué importante es la visión y ver bien. Y muchas veces ni nos cuidamos y no pensamos, porque vemos pues, te levantás, abrir los ojos y ves. Bueno, imagínate hacer un ejercicio ahora de que te levantás, abrir los ojos, cerrar los ojos, abrir los ojos y no ves nada o ves muy poquito. Entonces eso te limita absolutamente todo lo que vos podés hacer en tu vida. Y más aún siendo algo que se puede prevenir o se puede detectar, como en este caso el tema del glaucoma. Insisto en esto porque en general nos vamos al médico solamente cuando nos duele algo. Nos vamos al médico solamente cuando algo no está funcionando bien. No tenemos esa cultura de la prevención, de ir cuando estamos bien para que nos revisen y nos digan bien está y tenés que volver en tanto tiempo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que educación, necesitamos más educación, todos, pero tenemos que hacer hincapié en eso de la prevención. Bueno, y ahora vamos con este otro material, por favor. Factores de riesgo. Edad superior a los 60 años, antecedentes familiares de glaucoma, ascendencia africana o hispana, hipermetropía o miopía, presión ocular elevada, tener una córnea central delgada, no hacerse exámenes de la vista cuando son recomendados, condiciones que afectan el flujo sanguíneo, como las migrañas, la diabetes y una presión arterial baja. Bueno, factores de riesgo, entonces. Este tema de que estábamos viendo, que es importante de resaltar y de tener en cuenta. Hay muchos factores de riesgo, ¿verdad? El más importante es el de la presión intraocular. Después, todas las patologías como que afectan la circulación, la diabetes, la hipertensión arterial o la hipotensión arterial, como decía ahí, las migrañas. Eso que me llamó la atención, sí. Presión baja decía también. Sí. Cuando la presión es muy baja porque no hay una nutrición adecuada del nervio cuando la presión es muy baja. Entonces puede ocasionar daños muy parecidos a los del glaucoma. Pero presión baja... Arterial. Arterial. Sí. Yo que pensé que la presión baja arterial no hacía daño. Cuando es muy baja, sí.
O sea, cuando... Claro, sí, porque no llega, no irriga bien, ¿verdad? Exacto. Lo mismo que un cuadro hemorrágico agudo, por ejemplo, puede ocasionar una falta de nutrición porque el nervio tiene terminaciones vasculares muy chiquititas. Sí. Entonces, como que se colapsan y según el tiempo en que tarda en volver a recuperar esa circulación, a veces hay pérdidas de fibras nerviosas, se mueren por falta de nutrición. Claro. Pero no es la presión baja normal. O sea, las mujeres generalmente tenemos una presión baja, pero no demasiado baja. Cuando es muy baja. ¿Cuánto es muy baja? Y por debajo, entre 8 y 6, por ejemplo, 7, 5. Esas son presiones muy bajas. Sí. Tengo que controlarme yo. Me voy a ir a tu consultorio para que me mires, porque tengo presión muy baja, había sido. Bueno, estos son los factores de riesgo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tenemos que saber. Yo, por ejemplo, me acabo de enterar de que tener presión muy baja es un factor de riesgo. Que yo estaba, el programa así ya toda tranquila, porque yo no entraba en ningún factor de riesgo todavía. Y ahí entré. Bueno, entonces, sí. Tengo que cuidarme y vos también, por favor, todos tenemos que cuidarnos con esto. Y la hipertensión, que es muy común en nuestro país, es también un factor de riesgo porque es un poquito diferente a la hipotensión, pero también hace que las arterias como que se colapsen y entonces hay poca circulación de sangre y eso afecta también a la nutrición de las células nerviosas. Entonces es importante tratar de mantener una buena presión arterial. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este último material que tenemos, que habla de para mí, dentro de todo lo que hablamos, lo más importante, que es la prevención. Vamos a ver, por favor. Prevención del glaucoma. Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Todas las personas deben hacerse exámenes alrededor de los 40 años, posteriormente cada 1 o 4 años. Si poseen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, deben hacerse el examen cada 1 o 2 años a partir de los 35 años de edad. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Prevención. Prevención es lo más importante, porque nadie quiere perder la visión y cuando ya se perdió, no se puede recuperar lo perdido. Entonces la prevención es lo más importante. Y como decía, las edades son así. Cuando hay antecedentes en la familia, sobre todo cuando los antecedentes del glaucoma son más tempranos, hay que empezar a partir de los 35 años. O hay antecedentes de glaucomas juveniles, esos se empiezan temprano. Antes de adolescentes, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el corte, yendo al corte, pero yendo al oftalmólogo, una vez al año podemos saber, o sea, esa es una buena prevención, una manera de hacer prevención. Es una excelente manera el control de la presión una vez al año pasando los 40 años. Perfecto. Bueno, volvemos enseguidita después del corte. Bueno,
estamos en el último bloquecito, unos minutitos que tenemos todavía de programa, por suerte. Estamos con la doctora Lucía Meyer y estas son las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales para la doctora. Vamos a ver esta primera consulta. ¿Se puede recuperar la visión que se perdió debido al glaucoma? Ya habíamos dicho que no. Lo que se perdió, ya se perdió, no hay forma de recuperar. Vamos con la segunda consulta, por favor. ¿Se puede tener glaucoma en un solo ojo? Mira vos, qué buena pregunta. Sí, los glaucomas secundarios son de un solo ojo. Los secundarios, así como se hablaba en la clasificación, son ocasionados por traumatismo, por inflamaciones, por infecciones de un solo ojo. Entonces, solo ese ojo es el que está afectado, no el otro. El otro no tiene. Ahora sí, eso no quiere decir que no pueda desarrollar un glaucoma o que no pueda tener un glaucoma primario, que por lo general aparece a lo largo de los años. Puede superponerse. Sí. Pero sí, el glaucoma en un solo ojo es por golpes o por infecciones o por qué sé yo, ¿verdad? Y esa misma persona que tuvo cuando joven o a la edad que sea el glaucoma por un golpe, por una infección, el otro ojo está bien, pero si su presión ocular es alta, también puede tener, ¿verdad? Sí, no es que se mude. No, por eso, las causas son diferentes. Las causas son diferentes, se puede superponer uno con otro y puede existir solamente en ese ojo que tuvo problema toda la vida y el otro no tener nunca nada, ¿verdad? Bueno, seguimos. Siguiente consulta. ¿La diabetes o la hipertensión puede producir glaucoma? No, son factores de riesgo por el componente vascular que se ve afectado, pero en sí no son la causa primaria tiene que estar acompañado de un desequilibrio en la presión intraocular para que esto realmente se suman ambas cosas y producen glaucoma. Pero no es que el que tiene diabetes va a tener glaucoma o el que tiene hipertensión va a tener, o sea, no es que produce, sino que ayuda con el tema de la presión ocular alta. Así mismo. Perfecto. O sea, no es que porque tiene la presión arterial alta va a tener glaucoma, no es así. Perfecto. Estamos aprendiendo mucho gracias a las consultas de ustedes. A ver, esta siguiente. Si se tiene antecedentes familiares, ¿se tendrá glaucoma indefectiblemente? No, tampoco es así. Puede tener, o sea, hay un mayor riesgo, pero no necesariamente porque un familiar tiene glaucoma, todos van a tener glaucoma. Perfecto. Bueno, súper claro todo esto. Ya están las consultitas que ustedes quisieron hacerle a nuestra invitada, nuestra entrevistada. Y nosotros estamos ya en la parte final del programa y queremos que des, por más que ya hablamos mucho de esto, alguna recomendación específica o algo que quieras decir sobre este tema, Lucía. Y lo que habíamos hablado, que la prevención es lo más importante en esta enfermedad. Llegar a tiempo salva la visión, da una calidad de vida mejor y por sobre todo el privilegio de seguir teniendo visión. Ay, sí, por favor, así mismo. Bueno, nosotros terminamos el programa, te queremos agradecer el tiempo, muchísimas gracias por estar acá y queremos invitarte en otro próximo programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto, a las órdenes, cuando quieras, Vivi, estamos aquí para compartir con la audiencia todo lo que el conocimiento o lo que quieran de repente preguntar, porque hay muchísimas preguntas que hacen los pacientes y este programa realmente les ayuda a ellos a poder saber un poquito más y poder llegar a tiempo a los diagnósticos. Así. Gracias, Lucía. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como hicimos todos aquí. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV.
fue una realización de Alicante.